Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio, Biblias han descubierto. Me complace poder compartir con todos vosotros un nuevo audio acerca de las notas de comentario de la Biblia de estudio de John MacArthur, donde vamos a estar leyendo el pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13, versículos del 1 hasta el 9, y después seguiremos la lectura, que es donde Jesús explica la parábola del sembrador, que es del versículo 18 hasta el versículo 23. Amén. Hay una parte de la cual me voy a pasar por alto porque es un poquito extenso, sería alargarme demasiado. Ese es el propósito de las parábolas. Y bueno, vamos a hacer la lectura en el nombre de Jesús, y dice la palabra de Dios, capítulo 13, verso 1, dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó entre pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque como no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, al cual 100, al cual 70, al cual 30 por uno, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Jesús explica la parábola del sembrador. Verso 18, dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es corta de duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Amén. Bien, pues vamos a las notas de comentario, y a partir del versículo 3, que explica el tema de las parábolas de una manera exhaustiva, y dice: parábolas. Las parábolas eran una forma común de enseñanza en el judaísmo. El término griego para parábolas aparece 45 veces en la Septuaginta. La parábola es una larga analogía frecuentemente presentada en la forma de una historia. Antes de este punto, en su ministerio, Jesús había empleado muchas analogías gráficas, pero el significado de estas había sido bastante claro en el contexto de sus enseñanzas. Las parábolas requerían mayor explicación, y Jesús las empleó para oscurecer la verdad ante los incrédulos, mientras la hacía clara a sus discípulos. Pero el resto de su ministerio en Galilea, Jesús habló a las multitudes solo en parábolas. El acto de Jesús de velar la verdad ante los incrédulos, fue tanto un acto de juicio como un acto de misericordia. Fue un acto de juicio porque los mantuvo en la oscuridad que tanto amaban, y fue también un acto de misericordia porque ellos ya habían rechazado la luz, de forma que cualquier exposición adicional a la verdad solo habría aumentado la condenación de ellos. Capítulo 13, verso 4, aquí hablando de los distintos tipos de tierras, y habla primeramente del camino. Los campos fueron maltratados por el paso incidente del caminar de las mismas personas y el candente sol. Capítulo 13, verso 5 habla de los pedregales. Es tierra muy poco profunda sobre una capa de lecho de rocas. Desde arriba parece ser terreno fértil, pero no tiene profundidad suficiente para sostener un sistema de raíces o alcanzar agua. Capítulo 13, verso 7 habla de la semilla que cayó entre espinos, la cizaña o maleza que permanece en el terreno después que se ha arado. Capítulo 13, verso 11 habla de: a vosotros os he dado.
Perdón, esa parte no la vamos a estar leyendo porque solamente era hasta el verso 9 que hemos leído, ¿verdad? Disculpa. Entonces ya a partir de aquí vamos a leer a partir del capítulo 13, verso 19, que habla de la palabra del reino, ¿verdad? Habíamos dicho que los propósitos de las parábolas, que del versículo 10 al versículo 17, esa parte no la iba a leer. Bien, pues dice aquí, verso 13, verso 19, la palabra del reino, el mensaje de cómo entrar al reino de Dios, lo referente a la salvación, es decir, el Evangelio, la palabra de conciliación, como enseña 2 Corintios 5, 19. El malo, Satanás, 1 Juan 5, 19. El Evangelio nunca penetra estas almas, desaparece de la superficie de su entendimiento porque el enemigo la aparta de ellos. Capítulo 13, verso 20, habla de los pedregales. Aquí da la explicación acerca de la parábola y dice que algunas personas hacen un compromiso emocional, superficial, de salvación con Cristo, pero este no es real. Mantienen su interés hasta que hay un sacrificio que pagar y entonces abandonan a Cristo. Luego, en el 13:22, capítulo 13, verso 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, dice así, estos hacen un compromiso superficial sin un verdadero arrepentimiento y no pueden romper con el amor al dinero ni al mundo, como enseña Santiago 4:4 o 1 Juan 2:15 al 17. Luego habla del capítulo 13, verso 23, habla de los que donde la semilla cae en buena tierra, y así como hay 3 terrenos que no producen fruto, salvación, también hay 3 tipos de buena tierra que dan fruto, los cuales no todos los creyentes son igualmente fructíferos, pero todos dan fruto. Bien, hasta aquí las notas de comentario. Bueno, quiero dar una pequeña aclaración, por cuanto se queda un poquito, a la persona se queda un poquito corto, un poquito seco en cuanto a la explicación que dan los comentarios. Decir que la parábola del sembrador es una parábola en la cual hemos escuchado muchas predicaciones y muchas enseñanzas. Sabemos que el sembrador, en este caso es Cristo, que es el que viene a predicar la palabra del reino. En este caso, aplicándolo a la iglesia, serían todos aquellos pastores y maestros evangelistas que predican la palabra del Evangelio, ¿verdad? Exponen la palabra de verdad con precisión para predicar el Evangelio de Cristo, ¿no? Y aquellos que escuchen y tengan fe y se arrepientan, vengan al arrepentimiento, ¿no? Aquí vemos cómo Jesús de alguna manera empieza a predicar y empieza a hablar del Evangelio del Reino, ¿verdad? Y habla de distintos tipos de tierras. Y sabemos que, digamos que la semilla que lanza, en este caso el sembrador, es la palabra del Señor, la palabra del Reino, ¿no? Como cuando los predicadores predican, ¿verdad? Y lo que predican es la semilla que predican es la palabra de Dios, la palabra de Dios revelada al hombre, por la cual sabemos que el Señor nos habla por medio de su palabra. Y dice que la primera dice que cae junto al camino, ¿verdad? Dice que llega el malo, como dice aquí, ¿no? Dice que cuando alguno oye la palabra del reino no la entiende, viene el malo y la arrebata por lo que fue sembrado en su corazón. Dice, este es el que fue sembrado junto al camino, ¿verdad? Y creo que no hay que darle mucha explicación porque Jesús mismo lo explica. Sabemos que el malo es Satanás, que Dios lo reprenda, y que muchas veces vemos en aquel tiempo ya pasaba así, ¿no? Aquellos que no querían escuchar el Evangelio, viene el enemigo, ¿verdad? No querían hacer caso, en este caso eran los fariseos y los escribas que no querían escuchar el mensaje del Señor, ¿verdad? Y el enemigo mismo les ciega no solamente los oídos para ver al Mesías verdadero, sino que también les hace oídos sordos, ¿verdad? Para que de alguna manera escuchando no puedan entender. De hecho, esto está en Isaías, si no recuerdo mal, donde habla Isaías 6, 9, 10 creo que es. Dice, porque con el corazón este pueblo se ha engrosado,
con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane, ¿verdad? Aquí está hablando de los fariseos, escribas, saduceos, todas estas sectas, ¿verdad? Que teniendo delante a Dios hecho hombre, pues y hablando lo que el Señor enseñaba, no podían ni verlo, ni reconocerlo, ni entendían, ¿verdad? Así que tampoco hay que dar mucha explicación a esto, de lo que es el Señor mismo bien claro lo da a entender, ¿no? Luego dice que aquellos que están entre pedregales, bueno, pues como dice aquí, ¿no? Hacen un compromiso emocional, superficial, en cuanto a la salvación de Cristo, pero como no es un compromiso verdadero, que no es real, pues, bueno, pues enseguida abandona, ¿verdad? Enseguida abandona. Dice que fue sembrado entre pedregales, este que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí porque es de corta duración. Claro. De corta duración porque parece ser que cuando vienen las aflicciones, como dice el Señor, la persecución por causa de la palabra del Señor, luego tropiezan, ¿no? Y es así. No, en aquel tiempo que hubo persecución, hay muchos que posiblemente al verse perseguidos por el Imperio Romano, muchísimos de ellos, bueno, pues estarían negando realmente que fueran seguidores de Jesús, ¿verdad? Del Mesías. No, a mí yo no soy discípulo de ese hombre, yo no le sigo, ni le conozco, vamos, era un rechazo total, absoluto, ¿verdad? Porque realmente la palabra de Dios no había penetrado en su corazón, era todo algo superficial. Hoy día pasa algo no similar porque hoy día, por lo menos aquí en Europa, bueno, más bien aquí en España, no tenemos persecución, pero es verdad que cuánta gente no viene a la iglesia, hermanos, escucha el mensaje del Evangelio, pero como a lo mejor no sabemos con qué motivación viene, a lo mejor hay personas que incluso que llevan años y parece ser que nunca están realmente entregados 100% al Señor, y parece mentira, pero es porque en su corazón hay algo, ¿no? Hay un pecado, el que sea no lo sabemos, pero realmente no le deja ni le permite realmente entregarse al Señor 100%, no permite que el Espíritu Santo pueda entrar en su vida, pueda hacer la obra. Posiblemente es porque hay algo en su vida que lo está gobernando y por lo tanto todo es algo emocional, todo voy a ver si, bueno, voy a intentarlo, voy a ver, sí, voy a ir a la iglesia, voy a escuchar, pero pasa un día, pasa otro y nunca una conversión verdadera. Luego le llega cualquier problema, el que sea, y ya deja de venir. Cualquier circunstancia adversa y deja de venir. ¿Cuántas personas no hemos invitado a la congregación? Han estado un tiempo viniendo y les ha venido cualquier circunstancia, enseguida abandonan y ya ni los vemos por la iglesia. Pues así no es lo que pasa, ¿no? Muchas veces. Y bueno, los que fueron sembrados entre espinos, estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo, el engaño de las riquezas, hago en la palabra y se hacen fructuosas, ¿verdad? No hay mucho que dar explicación ahí. Aquellos que escuchan la palabra, pero realmente exactamente lo mismo, es algo emocional, algo momentáneo, pero cuando realmente ponen su preocupación por las cosas materiales, pues enseguida parece ser que ya no desaparecen. En aquel tiempo recuerdo el pasaje que habla Jesús con el joven rico y dice que él había guardado todos los mandamientos del Señor, pero como el Señor conocía su corazón, dice: unas cosas te falta, vende tus bienes y repártelo a los pobres. ¿Y qué hizo este joven? Bueno, pues como amaba más su dinero, pues realmente se dice que se puso triste porque dijo: no, yo he guardado todos tus mandamientos, pero yo esta parte yo eso de dar mi dinero a los pobres, de eso nada, para mí más importante el dinero que seguirte a ti. Dice que se fue con la cabeza triste. ¿Por qué? Porque realmente amaba las riquezas. Bueno, pues aquí hay personas que parece ser que todo lo material para ellos es más importante, más que realmente el Señor y todo lo que concierne a las cosas de Dios. Entonces enseguida, bueno, pues cualquier circunstancia, le sale un trabajo, que yo no digo que hay que trabajar, porque hay que trabajar, hermanos. O sea, si no podemos estar sin trabajar porque si hoy día es lo que realmente nos da de comer, ¿verdad? Dice que Pablo decía: el que no trabaje, que no coma. Entonces necesitamos trabajar, hermanos. Pero es verdad que hay trabajos, y sinceramente,
Hay trabajos que no son de Dios. Mire, lo digo por experiencia, porque yo he tenido familiares muy cercanos a mí, hermanas y hermanos en Cristo, muy que de verdad que los amo un montón, pero ha habido trabajos en sus vidas que los han invertido tanto tiempo en el trabajo que realmente no les permitían poder ni siquiera congregarse con nosotros. Hay trabajos que te invierten tanto tiempo, que estás tanto tiempo invirtiendo en el trabajo, quizás porque no porque a lo mejor quieras ganar más dinero, a lo mejor no sabemos las motivaciones del corazón, pero son trabajos que al final, a la larga, te apartan, te van apartando, y no solamente te apartan de la comunión de tus hermanos, que es primordial, y es un mandato del Señor, que no tengamos que dejar de congregarnos en la congregación con los santos, ¿verdad? Sino, no solamente que te aparta de ahí, sino que es verdad, íntimamente, el que diga lo contrario, perdóname, está engañado. No, bueno, yo puedo pasar sin estar en la iglesia, yo oro en mi casa. Perdóname que te diga, pero no, eso no es iglesia. Y orar en la casa está bien porque tenemos que orar, tenemos que tener nuestro tiempo devocional. Pero, oiga, usted tiene que congregarse en una congregación. El Señor nos ha llamado a ser llaneros solitarios. Entonces, hay trabajos, hermanos, que te apartan de mucho. Y cuando te apartan de la comunión con tus hermanos, oiga, de tu santidad también te aparta. Y el que diga lo contrario está engañado. No, a mí no me aparta nada. Yo me tiro en casa orando, yo con la televisión tengo más que suficiente, yo necesito ir a una iglesia. Me parece que estás ciego. Y el Señor tenía que abrir tus ojos. Que el Señor tenga misericordia de ti, porque no sabes ni lo que estás diciendo, no sabes ni lo que dices. Entonces, hermanos, verdad, los afanes, muchas veces las cosas de este mundo las ponemos a veces en primer lugar y parece ser que al Señor lo tenemos en un segundo o un tercer plano. Tengo un buen carro, tengo un buen coche, tengo una buena casa, económicamente no estoy mal del todo. Bueno, ¿para qué me hace falta ir tanto a la iglesia o para qué? Nada más, no. Las cosas se hacen infructuosas, ¿no? Entre espinos. Este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, los engaños, la riqueza, el agua, la palabra de Dios, ¿no? Y la ahogan, ¿verdad? Y luego tenemos, ¿no? Pues que hay buena tierra, que este es el que escucha la palabra de Dios y da fruto, es verdad. A lo mejor no damos fruto al 100, no damos fruto al 30, al 40. El caso es dar fruto para la gloria de Dios. Es aquella persona que abre su corazón y que realmente la palabra de Dios ha hecho mella en su vida y que realmente ha habido una evidencia, que ha habido un nuevo nacimiento en su corazón, en su vida, que tiene el Espíritu Santo y que va avanzando en las cosas del Señor, ¿verdad? Que se le ve que hay cambios, que el Señor está produciendo en él cambios y que de una manera progresiva va creciendo espiritualmente, ¿verdad? Hoy no es decir que hoy escucho el Evangelio, creo en el Señor, me arrepiento y ya empiezo a dar frutos rápidamente. Entonces, conforme nos vamos santificando en una santidad progresiva, pues vamos creciendo, vamos madurando, conforme vamos conociendo de Dios, el Señor va haciendo la obra en nosotros, Espíritu Santo, conforme le vamos dando lugar, pues es verdad que de alguna manera la palabra de Dios, ¿no? Junto con el Espíritu Santo, va trabajando en nuestro interior, de dentro hacia afuera, va quitando todo aquello que a Dios le desagrada y conforme vamos conociendo de Dios, vamos conociendo su palabra, el Señor va produciendo en nosotros esa obediencia a Él, por amor a Él, ¿verdad? Y va puliendo, y como buen alfarero, ¿verdad? Va puliéndonos y va quitando esas grietas que tenemos en nuestras vidas y haciéndonos un poquito más semejantes como es Cristo, ¿verdad? Entonces, pues, que Dios nos ayude, ¿verdad? Que no tengamos que ser como aquellos que esa semilla cayó entre pedregales, ¿no? Que cayó una tierra dura. Dice que la parte de la semilla cayó junto al camino y las aves se la comieron, ¿verdad? Aquellos que no creen porque todo es un momento emocional, ¿no? Y que no seamos como esos. Que no seamos como aquellos que caen entre pedregales o entre espinos, ¿verdad? Que todo al final todo es una simple emoción. Que seamos de los que la palabra de Dios haya caído en buena tierra y que podamos producir fruto para la gloria de nuestro Dios. Amén. Bien, pues hasta aquí esta lectura de la palabra del Señor, preciosa.
y Dios mediante estaremos compartiendo pues otro audio u otro vídeo, que Dios nos lo permita, para la gloria del Señor. Muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte de España, de parte de vuestro hermano Emilio.